Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la vuelta de este programa. Hoy tenemos que hablar de temas interesantes, pero si ustedes vienen de la ida, que está en el canal de Neomar Hernández, nos habrán escuchado departir un poco sobre el fallecimiento de Hugo Chávez hace 7 años. Parece mentira que fuera hace 7 años, pero bueno, yo pensé en aquel momento que tal vez podría, o sea, que esa muerte significaba el inicio de algo positivo para el país, pero bueno, parece que me equivoqué. No ha venido nada positivo para Venezuela desde entonces, pero en esta espera nos hemos encontrado con una oposición y ese es el tema eh, del que hay que hablar hoy, porque es justamente esa oposición, Neomar, a ver, ha compartido el protagonismo de estos 7 años y ha quedado a deber muchísimo. ¿Qué, ¿Qué balance hay que hacer de la oposición en estos 7 años? Bueno, para empezar muy rápido, tendría que decir que la oposición que está ahorita protagonizando la escena, en términos de los partidos, los líderes y todo lo demás, es la misma de hace 7 años. Eso es lo Sí, primero que hay que decir. Son más o menos los mismos rostros de lado y lado. O sea, ni siquiera estoy hablando de solamente el G4, sino María Corina ya existía hace 7 años también. De hecho, protagonizó al año siguiente, en sí, 2014, la la salida. salida. Solamente que creo que María Corina, por ejemplo, ha cobrado más fuerza en simpatías, en eco, en resueno, lo que tenía hace 7 años, quizá eso sí es verdad. Pero los protagonistas, y esto es muy descriptivo, Jovel, son más o menos los mismos, a pesar de que desde hace 7 años el chavismo no ha podido ser desplazado del poder. Se ha intentado infinidad de cosas, pero el chavismo básicamente sigue manejando el poder en Venezuela. Claro, ahora muy atenazado por la comunidad internacional, con otra lectura de esa comunidad internacional hacia Venezuela. O sea, Venezuela hace 7 años era visto como una democracia, me perdonas. Sí, Pero el mundo decía que Chávez hacía elecciones y que en Venezuela había una democracia. O sea, los pronunciamientos internacionales de hace 7 años a la fecha son completamente distintos. Sin embargo, la misma claque política que gobernaba hace 7 años es la misma que está ahorita. Y la oposición es más o menos la misma. Esa es la primera lectura. Es lo que yo haría como balance. Ahora, lo otro, si tú me pones a hacer un balance de la efectividad, bueno, la oposición tuvo un pico de óptima efectividad quizá en el 2015, cuando ganó la Asamblea Nacional, pero salvo eso, la oposición le ha ido muy mal en estos 7 años y le ha ido muy mal porque justamente toda su acción, o el fuerte de su acción, ha sido tratar de seguir compitiendo en elecciones, ¿no? Alcaldías, bueno, ya después del año 18, cuando se separa este grupo de neochavistas que es Henry Falcón, por ejemplo, hay quizá una diferenciación dentro de otros grupos en la oposición. Pero en términos generales, la oposición, la vocación que tiene es a ganar elecciones. Y de hecho lo hace porque además dicen, esta es mi ventaja competitiva. Yo tengo la gente, las mayorías de mi lado, por ende yo lo que tengo que buscar es ganar elecciones. Pero las, más allá de eso no ha podido de alguna manera generar otra cosa. Y bueno, y uno se pregunta, ¿y es que puede generar otra cosa? Ahí está la pregunta. el problema es que las elecciones han resultado un negociazo, ¿no? Para los opositores. Parece que ser opositor en Venezuela es un buen negocio, les resulta rentable y eso tal vez explica el hecho de que este año estén marcadas, a ver, por la constitución chavista, unas elecciones parlamentarias para las que uno pensaría que no, o sea, que no hay forma lógica de aceptar asistir. O sea, yo en mi mente, que entonces de repente me pregunto si estoy pensando bien, si estoy pensando mal, si es que no veo algo que debería ver, no hay forma de que haya elecciones realmente competitivas en las que el voto verdaderamente valga mientras esté Maduro en el poder. Sin embargo, escuché en un programa, yo creo que el programa fue de ayer, acabo de ver el video porque lo pasaron ahora por WhatsApp, del diputado Ángel Medina de Primero Justicia diciendo que puede haber elecciones con Maduro en el poder, también sin Maduro en el poder, pero con Maduro podría haber. Uh -huh. Entonces, esta entrevista se la dio a Carla Angola y Carla Angola estaba indignada. O Sí. sea, estaba diciendo, no, pero el objetivo tiene que ser sacar a Maduro. Bueno, eh, para mí, fíjate que hay muchos mensajes en ese pequeño clip, porque hasta donde yo tengo entendido, Carla Angola pertenece ciertamente a una corriente propagandista informativa, digamos, slash, Uh -huh. en la que sigue las posiciones de Guaidó.
de Juan Guaidó. Y en efecto, lo que hemos tenido entendido hasta ahora, aunque no por boca de Guaidó, quien se ha mantenido callado, es que él no quiere ir a las elecciones parlamentarias. Entonces, claro, lo que dice Carla Angola, el argumento que ella esgrime es, no, es que la prioridad tiene que ser sacar a Maduro del poder. Yo creo que eso, si bien yo no la tengo a ella como un referente en cuanto a la información que da, creo que es importante estar pendientes de lo que dice porque te da una línea de lo que está intentando preparar o cómo intenta allanar el camino Guaidó para insertar una matriz de opinión. Cosa que no logra muy bien porque en realidad el impacto de Carla cada vez en cuanto a views en YouTube baja, pero digamos que su función al sentarse en ese escritorio y defender lo que Guaidó quiere que defienda, la cumple. Entonces, si la posición de Guaidó es no ir a elecciones, es algo que yo celebraría. Y de verdad te lo digo, es lo que tengo entendido. Él no va a ir a esas elecciones. Uh-huh. Si me equivoco y termina asistiendo, bueno, es que yo creo que eso es un suicidio. Ahora, ¿por qué este suicidio sería más definitivo que otros? Por ejemplo, porque yo dije, por ejemplo, que si Guaidó sacaba a la gente el 16 de noviembre y no hacía nada, era un suicidio. Dije que si Guaidó iba a dialogar, era un suicidio. Dije que si, ¿sabes? Como que se ha suicidado varias veces y no termina de morirse. Pero ¿por qué este de las elecciones parlamentarias sería más contundente o más peligroso para él? Porque yo creo que de todo lo anterior, por ejemplo, en la negociación le dio beligerancia a Maduro como negociador, ¿sabes? Como un ente con el cual hay que hablar. Sin embargo, hasta el momento, él sigue existiendo la narrativa de que es un usurpador. Pero si vas a ir a unas elecciones que está organizando el usurpador, renuncias de facto a tu legitimidad. Sí, lo que pasa, Joel, es que, claro, aquí estamos frente al típico problema de estas negociaciones, ¿no? Que sí. Siempre, yo reitero, en una negociación del chavismo con, como quieras tú llamarle, los factores democráticos, la unidad, la oposición, sí. Como quieras tú llamarlo, o sea, lo que está al frente del chavismo, no hay un solo caso de éxito en 20 años. O sea, las negociaciones nunca las ha ganado la oposición en Venezuela para nada. No hay un solo caso de éxito. Invito a quien quiera contrastarme y rebatirme que lo haga, abajo en los comentarios. No hay. O sea, esto arrancando con el caso más paradigmático, que es el de 2003-2004, toda negociación ha resultado en un problema para la alternativa que se contrapone a Chávez. Siempre ha perdido. No sé por qué. No sé si por falta de pericia de los negociadores, no sé si es porque están comprados, no sé si es porque el chavismo es muy fuerte, no lo sé. Pero el hecho es que el resultado, saltando las hipótesis de por qué, el resultado es que nunca han ganado. O sea, siempre han quedado peor que cuando comienzan a negociar. O sea, cuando terminan siempre quedan peor que cuando comienzan. Eso es una constante en más de 15 años. Entonces, lo que ocurre es que generalmente en estos procesos, Joel, ellos arrancan con un pliego de petitorios, con una exigencia, y a mitad de camino el chavismo se los come, se los devora. Y entonces cuando están a mitad de camino, metidos en la mitad de la película, y quieren echar atrás, no se puede echar atrás. Porque entonces te quedas, como decimos los venezolanos, hay un famoso dicho que es, te quedas sin el chivo y sin el mecate. Que así quedó Julio Borges en Dominicana. Que era la credibilidad, que ya la perdiste por meterte. Y si sueltas la negociación a mitad de camino, pierdes lo poco que te puede haber dado el chavismo. Entonces vas a perder la credibilidad y después no vas a tener nada, porque si te sale no tienes nada. Entonces es problemático, porque lo que a mí me da temor, y yo tengo semanas diciéndolo, Joel, es que yo no sé qué ocurre en este caso, si los negociadores mejoraron o no, pero lo que a mí me da temor es que a mitad de camino aquí lo que se produzca es nuevamente una cosa de esas, donde el chavismo le diga simplemente a la oposición, mira chicos, lo que hay es unas elecciones parlamentarias, tú te metes o no te metes en el juego, si no te metes vas a perder, porque ya te metiste a negociar conmigo, o sea que ya los duros tuyos, los que te apoyaban fuerte porque querían salir del gobierno, los perdiste porque te estás entendiendo con el chavismo para buscar una solución, y eso no les gusta a ellos. Y además, si te sales entonces y no participas en las elecciones parlamentarias, bueno, vas a perder la ñinguita que te puede caer de cargos por participar en unas elecciones de ese estilo. Entonces, es un enorme problema táctico. Yo comparto
tu percepción de que Juan Guaidó no va a suscribir la participación en esas parlamentarias, es el pronóstico que de hecho hemos mantenido como continuidad en estos programas que hemos dedicado a esto. Yo creo que él no va a avalar eso, pero lo que está sucediendo con la declaración del diputado Ángel Medina, que yo la vi en el programa de Carla Angola, no sé si tiene más views o tiene menos views, yo creo que ya la ve bastante gente, pero no sé cuánto. El caso es que el asunto es que él ya está adelantando la posible posición en caso de que ocurra lo que va a ocurrir, que es que Maduro no se va a apartar del cargo. Él va a decir, si es que se logran unas presidenciales que todavía no están logradas, él va a decir, bueno, ¿y por qué yo me tengo que ir? Y esto es un verdadero problema, Joel, porque, por ejemplo, Estados Unidos, ya nosotros hemos comentado esto, parece que no aceptaría unas elecciones donde Maduro es candidato. Más allá de que las aceptemos nosotros o no. Pero si no las acepta Estados Unidos, que es el principal socio internacional de Guaidó, ahí hay un problema. Porque si no, entonces Estados Unidos mismo va a tener que decir, no, mira, baja el nivel de expectativa. No, sí, bueno, que él sea candidato, pero por lo menos salimos de él porque le vamos a ganar. Entonces, allí hay un tema de manejo de las expectativas y de cómo el chavismo se come la torta por los lados siempre. Y cuando vienes a ver, no te queda nada de torta. Yo creo que es interesante lo que estás diciendo, porque no, una elección con Maduro como candidato definitivamente no la aceptarían. Pero bueno, más allá de la candidatura, el hecho de que esté en el poder, o sea, es el punto en el que, a ver, no hay forma de que Estados Unidos o Colombia, por ejemplo, acepten, porque esa es la postura que han mantenido, unas elecciones con Maduro en el poder. Entonces, aquí tenemos un problema que es el que hemos venido discutiendo y tenemos que seguir discutiendo hasta que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y es que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo tienen la intención de asistir a las parlamentarias. Entonces, el G4 es que, y a mí te voy a decir la verdad, a mí me encanta seguir hablando de la posible disolución del G4, porque yo entendí que eso estaba a punto de ocurrir cuando Guaidó salió de Venezuela sin pedir permiso. Entonces, en ese momento, entendí que era una medida desesperada. Neomar, imagínate lo que habría sido de Guaidó si no hubiese hecho esa gira. ¿Dónde estaría en este momento? O sea, ¿qué habría sido? Estaría anulado totalmente. Él recuperó legitimidad como presidente encargado al hacer esta gira y la recuperó incluso ante mí, o sea, ante Jovel Álvarez como persona, como periodista. Que es muy crítico, muy escéptico. Antes de eso, yo estaba totalmente entregado a la crítica porque estaba seguro de que a menos que se enmendara, eso no tenía arreglo ya. Hizo un intento de enmendar, que fue esta gira internacional, y desde entonces está a punto de cumplirse un mes de que él volvió, y desde entonces yo me he moderado en cuanto a lo que tengo que decir, porque sé que él no quiere ir a las parlamentarias. Entonces, si él no quiere ir a esas parlamentarias, yo creo que viene una ruptura, y en estos procesos la ruptura suele ser positiva. Una ruptura del G4 yo creo que le tendrá que hacer revalorar las alianzas que tiene y eso sí, va a ser un problema para él a nivel de enfrentamiento con la dictadura, porque si no va a las parlamentarias, como creo que no irá, va a haber un lío enorme y Maduro probablemente va a aumentar la persecución porque va a haber factores de la oposición que van a validar ese proceso. No sé si primero justicia, ya no estoy tan convencido de eso a pesar de lo que diga Ángel Medina, pero Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo me parece que están listos. Bueno, sí, eso nosotros lo hemos conversado y yo creo que en ese sentido incluso el propio Guaidó va a tener un peso a la hora de jalonar la intención de esos partidos que creo que por su voluntad, si es por ellos solo, ellos van. Sí. Pero creo que todo está por decirse por el hecho de que Guaidó tiene algún peso todavía y les va a jalar. O sea, si Guaidó no va, que es lo que más probablemente va a ocurrir, aunque no se sabe, sí. Esos partidos van a pensarlo dos veces. No estoy diciendo que automáticamente van a desincentivarse de participar, pero van a pensarlo dos veces. El caso es que, sí, el caso es que Joel, el tema de haber planteado el mantra famoso como se planteó, sí, que a mí me parece que está muy bien. Ojo, sí, era perfecto. Y la no consecución de sus objetivos, ni siquiera parcialmente, es decir, no es que no cumpliste la 3, que no has cumplido ni una, no has podido, porque ha sido muy difícil.
Bueno, y aquí empiezan todo el tema, los errores estratégicos, ha sido muy difícil, el chavismo es muy de su madre, todo, o sea, es complejo, pero Coño de su madre. bueno, bueno, ya aprendiste a decir groserías en Venezuela, pero el, el tema es que esa idea de cese de la usurpación, es decir, se acababa el gobierno de Maduro, venía un gobierno de transición y después venían unas elecciones libres, no se ha podido materializar. Y allí yo creo que a la gente, como esa consigna a tres manos le gustó tanto a la gente, le enamoró tanto a la gente, ahora es incluso complicado decirle a la gente, mira, vamos a una elección así por así, que ni siquiera está planteada, porque lo peor del caso es que yo veo las declaraciones del diputado Medina y yo quisiera tener su seguridad, porque yo lo veo a él y él irradia optimismo en torno a la idea de que más allá de que Maduro sea candidato o no, sí va a haber unas elecciones, pero yo no, o sea, presidencial estoy hablando, o general, pero yo no las veo. Entonces, yo quisiera, ojalá que por lo menos eso fuese así. Y nada, eso es lo que está planteado, joven. Yo creo que, bueno, aquí hay puntos que hacen que uno tenga que preguntarse algunas cosas. Y, por ejemplo, yo escuché a Noel Leal. ¿Conoces a Noel Leal? Referencia, sí. Sí, yo lo he escuchado también, o sea, he escuchado sobre él, lo vi esta semana en el programa de Patricia Poleo, y él tiene una visión, o sea, sumamente pesimista, pero, a ver, incluso yo no sé si es pesimista o realista, y probablemente yo antes de la gira coincidía en muchas cosas de las que él decía. Sin embargo, él está seguro de que Guaidó va a participar en las parlamentarias. Yo no estoy tan seguro. Ahora, si, independientemente de quién llegue a tener razón, alguno de los dos la tendrá cuando el momento llegue. Lo que yo quiero saber es por qué Guaidó no habla aún. ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que hace que no se pronuncie todavía y acabe con esta ambigüedad que crea el hecho de que estos dos partidos estén alistando su maquinaria pública y descaradamente y que un nuevo tiempo, en la persona de Stalin González, esté presidiendo e impulsando el nombramiento de una autoridad electoral, negociando, o no negociando, sino sentándose y cuajándola con Parra y con el chavismo? Entonces, ¿en qué situación está la Asamblea Nacional? Esa comisión, ¿cuál es el presidente de la Asamblea Nacional para esa comisión? Para Stalin González, ¿quién es? Porque Torrealba decía, esto lo dijo a principios de la semana, que los miembros de ese consejo para nombrar el CNE se van a tener que juramentar ante Parra. Entonces, ¿dónde queda Guaidó en esta movida? Bueno, estamos en el problema que te planteé hace rato del cruzado del río, ¿no? Después de que tú te mojas y te metes en el río, y ay, no, el río está muy frío, o el río ya se está poniendo muy hondo, después de que ya tú llevas la mitad, ¿qué haces? ¿Te devuelves sin haber cruzado el río y sin haber traído nada? Porque o terminas de tratar de cruzar el río o te quedas allí, pues, y te ahogas a mitad del río. Es un problema porque plantea el mismo dilema, el dilema de meterse en un mecanismo que pretende solucionar un problema pero te lo puede agravar, porque o sea, por la historia del mecanismo, por los participantes del mecanismo, no se puede ser muy buen agorero con ese mecanismo. El tema, mira, este punto es importante, el de por qué el silencio de Guaidó. Yo tengo la misma pregunta y quizás incluso sea positivo el tema de no estar todos los días figurando y quizás entonces es que hay una acción de fondo que se está trabajando y no ser tan escandaloso públicamente, no decir, ojalá sea eso, yo lo quiero ver por ahí, porque la otra alternativa es que sencillamente no hay nada, pues que no hay nada más y la neutralización ha llevado a que Guaidó tenga que sencillamente autocontenerse, autolimitarse, porque no hay nada que decirle a la gente. Pero yo quiero pensar en la primera alternativa y bueno, ahí está planteado este tema de la marcha del 10 de marzo, de que vienen estos días. Sobre la que yo tengo unas expectativas moderadas, sobre la que yo quiero ver qué ocurre para después opinar. Sin embargo, repito, mis expectativas son moderadas, pero yo no sé si también... De moderadas a nulas. Sí, yo tiendo a ser no negativo, sino escéptico. O sea, yo no me creo expectativas, pero tampoco condeno a priori. O sea, yo lo que me gusta es observar, pero y yo lo que hago para estos eventos, Jovel, es estudiar más o menos cómo están las variables, o sea, cómo está el chavismo, cómo está realmente la oposición, y ver la historia. Yo soy muy de la historia, o sea, yo veo qué ha pasado antes y digo, mira, en aquel momento había tales variables, la comunidad internacional había dicho esto, los militares estaban en estas posiciones, habían hecho esto en los días previos, y así ve, y yo no veo ahorita ninguna alineación de planetas para pensar en algo sustancialmente importante
el 10 de marzo. Pero creo que también tiene que ver quizá lo del Guaidó no hablando tanto, no sé, esos temas de asesorías afuera, que quizás es lo que le recomendaron afuera en la gira, el tema de la asesoría de Rendón, JJ Rendón, quizá, no sé, pero sí es verdad eso, o sea, ya va a cumplir un mes y ha limitado muchísimo, muchísimo sus comunicados públicos, más allá de que incluso cuando ha tratado de hacer eventos, le ha pasado lo que le ha pasado, que es que fue a Barquisimeto y de broma no lo mataron, en teoría, ¿no? Por lo que vimos. Pero entonces hay gente que dice que no, que eso es un montaje, pero bueno, lo que se vio es que el tipo lo estaban persiguiendo y le iban a hacer algo. Sí. Pero entonces, sí, eso yo creo que ha cambiado después de que Guaidó regresó, ese aspecto de estar todos los días diciendo cosas y diciendo cosas. Es un momento delicado y yo creo que al final lo que nos corresponde es esperar, como decís, no condenar a priori. Es muy fácil hablar, y nos ha sido muy fácil hablar durante el año pasado, y llegar a conclusiones que yo no diría que estuvieron equivocadas, porque yo sostengo que la crítica fue justamente lo que hizo que Guaidó intentara enmendar. Yo creo que él está intentando enmendar. Pero sí, pero a ver, eso no significa que ya no esté cometiendo las cosas erróneamente. Yo creo que está cometiendo errores muy importantes y debe definirse, debe asumir la postura inequívoca a la brevedad. Y nada, ver si se conecta María Corina o no, no sé. ¿Qué episodio fue ese? Eso estuvo. Pero bueno, Mira, nada, se nos conectó acabó el Daniel Lara, tiempo. no mentira. Oh, ¿cómo es? Te escucharon aquí. Sorry. Sí. Pero Bueno, nada, ¿vas a ir a visitar a Leopoldo hoy? no, ya cuánto llevamos 5 programas que no. Algo así. Capaz Leopoldo está en la marcha del 10 de marzo y no lo sabemos. Y sale Leopoldo allí en su caballo blanco el 10 de marzo. Pero no creo. No sé qué decirte. Yo espero, mira, no creo que sea el momento y espero que no lo haga. Pero bueno, le puedo ir a preguntar a la embajada y ya, yo sé que ahí te va a dejar pasar y van a tomar café a gusto. Tienes mucho optimismo con lo de la embajada y Leopoldo. Sí. Está bien. Pues nada, Neomar, gracias por este rato. Si no vieron la ida, que fue cuando hablamos de la muerte de Chávez, que se murió y no volverá, pueden verlo aquí abajo, ahí está el enlace. Y nos vemos la próxima semana en Ida y Vuelta. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Bye.